Bienvenidas y bienvenidos a esta presentación, esta charla. Hoy vamos a hablar sobre un tema que hemos ido desarrollando de a poco en la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, en la Facultad de Ingeniería y Ciencias. Dos casas que han ido conversando, dos escuelas formadoras que hemos ido conversando acerca de la importancia de que los nuevos lenguajes entren en comunicación y en periodismo, de que la programación y la estadística cobren valor, y en el caso particular ahora de cómo aterriza esto hacia la visualización. Les doy el contexto de la conversación de hoy. Se enmarca dentro del diplomado en periodismo de datos y fact-checking que la Facultad de Ingeniería y Ciencias y la Escuela de Comunicaciones y Periodismo imparten a partir de este año, en el mes de octubre. Voy a dejar un pequeño video introductorio y luego les hablo sobre nuestra invitada de hoy. Los datos son un lenguaje que ofrece nuevas oportunidades en comunicación. Para interpretarlos correctamente, aprendemos otros idiomas, nuevas metodologías que integramos a nuestros procesos, para identificar nuevas amenazas, para comunicar. Bienvenidos al Diplomado en Periodismo de Datos y Fact-Checking, un programa único en Chile, en el que se unen la comunicación y la ingeniería. De esta manera, entonces, damos inicio a la reunión de hoy. Yo dejaré de compartir pantalla y dejaré habilitada a Irene, a quien quiero saludar con un gesto de mano, tratando de lograr una conexión a esta distancia, las barreras que van generando las pantallas, pero sobre todo para hacer énfasis en el factor humano de la comunicación hoy día, porque Irene fue muy gentil, muy generosa de aceptar esta invitación, a pesar de que estaba en sus vacaciones, después de una agenda súper ajetreada que tiene ahí en BBC. Yo voy a contar quién es nuestra invitada de hoy y luego te saludo, Irene, como corresponde. Irene de la Torre es diseñadora de datos en BBC News, donde forma parte de los equipos de diseño y de periodismo de datos en el departamento de periodismo visual. Anteriormente trabajó como especialista en visualización de datos en el MIT Central City Lab dentro de diferentes proyectos de planificación urbana. Tiene un máster en visualización de datos y comunicación visual por la Universidad Northeastern de Boston, a la que asistió con una beca de la Fundación La Caixa. Está licenciada en periodismo por la Universidad Carlos III y en publicidad por la Universidad Rey Juan Carlos, ambas en Madrid. Además de ser parte de un equipo muy, muy potente en materia de datos, un gran equipo en materia de generación de contenido, históricamente, lo que significa BBC. El proyecto de tesis de Irene de la Torre Arenas es una exploración sobre las animaciones en las visualizaciones de datos y ganó un premio en la categoría plata de los premios Kantar Information is Beautiful en el año 2017. Gracias, Irene, de verdad, y ahora sí con ese saludo que te hago, muchas, muchas gracias. Gracias a vosotros por la invitación. Encantada de estar en Chile, aunque sea de forma virtual. Está bueno eso, se permite esa conexión por lo menos en estos tiempos. Irene, cuéntanos un poco sobre tu carrera, las presentaciones que nos vas a hacer respecto a tu trabajo y cómo nos situamos hoy día. Yo quiero dejarte la pantalla y la palabra para que nos presentes y luego conversamos. Vale, es una presentación muy breve, a ver si comparto la pantalla primero. ¿Podéis ver mi pantalla? Vemos tu pantalla. Vale. Pues nada, lo primero de todo, ya lo he dicho, sí, ya lo he dicho, muchísimas gracias por invitarme. Siempre es un placer hablar de datos, visualización, diseño, periodismo. Me gusta mucho mi trabajo, así que yo estoy encantada de hablar de esto y de conocer otras opiniones y otras experiencias.
Yo empecé, bueno, me gradué en periodismo hace ya 10 años y descubrí la infografía en una asignatura que se llamaba Comunicación Gráfica allá por 2008. Y fue para mí, cambió mi vida, porque siempre me ha gustado muchísimo el diseño, aprendí Illustrator por mí misma, haciendo ilustraciones, y mezclar el periodismo que estaba estudiando en ese momento, el contar historias, y con un lenguaje visual como el diseño gráfico, me abrió la puerta a lo que es ahora mi carrera. Empecé haciendo prácticas en el diario El Mundo, que es uno de los más grandes a nivel nacional en España, y, y luego empecé haciendo trabajos freelance, tanto para agencias de publicidad y comunicación, con las típicas infografías muy visuales, muy gráficas con números grandes y tal, no específicamente maravillosas, pero bueno, eran inicios. Y también estuve trabajando para el diario financiero 5 días. Entonces, por ejemplo, esta es una de las gráficas que hacíamos allá por, esto debe ser 2013 o así, típico mapa con pie charts, etc. Uno de los problemas que había y que sigue habiendo, de hecho, es la actualización de este tipo de gráficas, porque lleva mucho tiempo en Illustrator, no es algo automático, y es realmente lo que lleva más tiempo. Por ejemplo, en el diario 5 días, o en el diario El Mundo, suele haber una serie de gráficos que son fijos, como son los gráficos de empleos, si sube el empleo, si baja, el Producto Interior Bruto, la bolsa, etcétera. Son gráficos que son relativamente aburridos de hacer porque son siempre los mismos, pero que llevan mucho tiempo porque los tienes que empezar desde el principio, ¿no? Entonces, allá pues hace 10 años tenías que hacerlo desde cero. Normalmente los hacían los becarios porque eran los que estábamos aprendiendo a hacer las gráficas de barras y de líneas, etcétera. Pero digamos que no había una forma automática de actualizarlos, se hacían desde el principio, ¿no? Y luego para hacer gráficos interactivos utilizábamos algo que probablemente mucha gente ahora mismo no lo conozca, que es Flash, Macromedia Flash, que utilizaba ActionScript y te permitía pues, añadir un poco de interactividad, ¿no? Clicar y seleccionar datos, cambiar, por ejemplo, la región que estás viendo, etc. Entonces, por ejemplo, en este caso, en la parte izquierda es el gráfico impreso para el periódico y en la parte de la derecha es el gráfico interactivo. Estos gráficos interactivos, en nuestro caso, se hacía cuando tuvieras un momento libre y porque realmente a ti te apetecía. No, digamos que en aquellos momentos, al menos en España, lo digital era secundario. Siempre ha sido lo principal el diario impreso y los gráficos interactivos eran algo llamativo nada más, ¿no? Entonces, pues, por 2014, digamos que se daba esta situación en España, al mismo tiempo que en Estados Unidos y en Reino Unido con The Guardian, ¿no? Sería, digamos que New York Times y The Guardian los que lideraron este cambio, empezaban a sacar gráficos interactivos basados en datos y que además eran súper llamativos, digamos que incluían una forma de interactuar y también de contar historias muy llamativas y muy diferentes a lo que estábamos haciendo nosotros allá por Madrid. Y al mismo tiempo había diseñadores, por ejemplo, como Giorgia Lupi en Italia, que desarrollaban un lenguaje visual muy artístico, muy personal, que hacía que, a pesar de que sus gráficos e infografías no fueran muy sencillas de entender a primera vista, pues te tirabas 10 minutos viendo y sacando capas de información a esos gráficos, ¿no? Entonces yo decidí que quería aprender a hacer eso, que me llamaba muchísimo la atención, entonces intenté aprender R por mí misma y no fue muy exitosa la cosa, también JavaScript, y hasta que llegó un momento que dije, bueno, esto es el momento adecuado para volver a la universidad. Entonces, con una beca de la Fundación La Caixa, que es una de las más importantes de España, me fui a
a estudiar a la Universidad Northeastern en Boston. Entonces, allí lo bueno de las universidades es que te abre un poco la oportunidad a explorar cosas que normalmente en el mundo laboral es más difícil, ¿no? Puedes explorar lenguajes, formas, etc. Y utilicé esta oportunidad pues, para explorar el periodismo y la visualización de datos y al mismo tiempo divertirme, ¿no? Y encontrar y explorar cómo la visualización de datos y la infografía es un lenguaje diferente al texto, pero que también te cuenta historias y que también es muy interesante a nivel metafórico. Por ejemplo, este mapa que vemos aquí es un mapa de Estados Unidos sobre la transparencia a la hora de obtener documentos fiscales en cada estado. Lo realicé con mi director de tesis, Pedro Cruz, y entonces es un poco complicado, es una visualización un poco complicada que lo que busca es que te llame la atención la forma visual para que luego te quedes con ella y te leas toda esta documentación, todo este informe que la Facultad de Periodismo realizó. Entonces, los polígonos que tienen líneas que se mueven representan la facilidad o dificultad que tiene la gente para disponer de estos documentos. Entonces, cuanto más líneas hay y cuanto más pequeño, pues más opaco y más difícil es encontrar o obtener estos informes. Al mismo tiempo, estos polígonos rojos representan el grado de corrupción de cada estado. Entonces, la idea es que cuanto más grande el polígono y más fácil de ver, más transparente es. Es algo más complejo y no es una gráfica normal que puedas encontrarte, por ejemplo, en la web de la BBC, pero sí que te permite pues eso, explorar el lenguaje de una forma diferente. Al mismo tiempo utilicé mi máster para explorar las animaciones y las transiciones en el mundo de la visualización, porque es algo que utilizamos muy a menudo, pero que tampoco nos paramos a pensar. Hay muchas veces... Uy, le he puesto música y no me he dado cuenta. Perdón. Muchas veces utilizamos el diseño y este tipo de implementaciones simplemente para llamar la atención y hacer cosas bonitas, ¿no? Pero el diseño tiene un componente de simplificar la información y digamos, de hacer de narrador. Entonces, para mí mi tesis era sobre todo ver cómo puede utilizar estos movimientos para explicar los datos que son movimientos per se. Imagínate que estás haciendo, como en este caso es una comparación de todos los récords mundiales de natación, o cómo utilizar los movimientos para hacer como de narrador. Pues si clicas en un botón y el gráfico se cambia, qué función está llevando a cabo esa transición, ¿no? Y eso es una parte importante de mi tesis. Una vez acabe mi máster, si consigo mover mi slide, me fui a un laboratorio que se llama MIT Sensible City Lab. Están en la Universidad de MIT en Boston. Entonces, no es un proyecto periodístico per se, pero sí que muestra muy bien lo que llegué a aprender en este máster, que es utilizar la programación y el diseño para controlar o digamos que para explorar nuevas formas visuales y explicar los datos. Entonces, este laboratorio, que está especializado en planificación urbana, algoritmos machine learning, etcétera, lo que buscaba era hacer proyectos de visualización de datos para explicar a una audiencia muy generalista qué se hacía en estos laboratorios. Entonces, todas las visualizaciones tienen que estar basadas en los datos que se llevan a cabo con las investigaciones, pero al mismo tiempo tiene que ser algo muy entendible. Entonces, todos esos puntos que veis por ahí, por ejemplo, son taxis reales que se mueven en la ciudad de Nueva York.
Yo eso, hace 10 años no hubiera sabido hacerlo en Illustrator o en After Effects. Esa visualización está hecha a través de JavaScript y de una herramienta que se llama Mapbox y de una librería que se llama D3, que es la principal librería JavaScript para hacer visualizaciones de datos online. Y de nuevo, a ver si consigo pasar. Ahí. Y después de MIT, pues me fui a mi puesto actual, que es de diseñadora de datos en BBC News. Soy parte del equipo de diseño UX y del equipo de periodismo de datos. Entonces, nuestro trabajo principal es hacer gráficos del día, mapas, etcétera, así como proyectos interactivos que expliquen la actualidad de una forma muy entendible y muy sencilla para todo el mundo, porque la BBC es un medio público en Reino Unido y tiene muy claro que todos nuestros contenidos tienen que ser accesibles a toda la audiencia, sin importar si es un experto en Machine Learning o si es alguien que digamos, a lo mejor no está licenciado, ¿no? Todo el mundo tiene que poder leer y entender nuestros proyectos. Entonces, nuestro equipo es un equipo muy especial. Lo cierto es que nos van a cambiar un poco en octubre, todavía no está muy clara la estructura, pero actualmente somos periodistas de datos y reporteros que hacen gráficos en R, lo cual implica que es muy fácil actualizarlos, es muy fácil... bueno, no muy fácil, lleva tiempo hacer los scripts, pero es muy rápido actualizar esos scripts una vez que los tienes. Lo cual hace que, por ejemplo, cada vez que salen los datos de empleo, que como decía antes, pues en 10 minutos esos gráficos están publicados en la web. Luego estamos nosotros, los diseñadores, que somos, pues hay diseñadores UX, hay ilustradores, expertos en motion graphics, expertos en visualización de datos como yo, y de vez en cuando pues hacemos también un poco de R o de JavaScript. Y luego están nuestros desarrolladores que hacen nuestras aplicaciones interactivas y que son mucho más complicadas y obviamente necesitas ahí a un experto para poder llevar a cabo estos proyectos. Estamos viviendo ahora mismo una situación en la que nos rodean números, es una locura, cada mañana pues cuando nos levantamos probablemente lo primero que hagamos es ver cómo está la pandemia a lo largo del mundo y en determinados puntos, ¿no? Y es importante poner en contexto estos números y darles y hacer que la gente de a pie pueda entenderlos. ¿Qué significa PCR? ¿Qué significa casos por cada 100.000 personas? ¿Qué significa las comparaciones, etcétera, ¿no? Este buscador, por ejemplo, que es muy sencillo, no tiene gran cosa, ha tenido ya como 7 o 8 versiones. Al principio tenía solamente un número, luego tuvo 3, luego tuvo 2 gráficas más, ahora ya no tiene 2 gráficas. Es simplemente el usuario pone su código postal y puede ver cuántos casos ha habido de coronavirus en su área, muertes, etc. Es una cosa muy simple. Bueno, pues la página en la que está actualmente es la página más vista en la historia de BBC News, de la web. No ha habido nada parecido en la historia de nuestra web y recibe más de 1 millón de visitas a la semana. Creo que es más de 10, pero no me quiero pillar los dedos, entonces no quiero decir demasiados números, números muy altos, ¿no? Pero es algo muy sencillo y que solamente se ha conseguido gracias a diseñadores, periodistas de datos y desarrolladores trabajando juntos. Obviamente luego hay proyectos muchísimo más visuales, ¿no? Como este que hicimos del cambio climático, que lo que buscas es hacer algo mucho más visual, atractivo, etcétera, para, como ya decía antes, pues que la gente se quede y que lea todo el proyecto entero. Y ya está. Ahí me podéis escribir, etcétera. Muchas gracias. Genial, yo creo que a muchos nos está pasando esta hora que se nos abre la cabeza y pensamos en las posibilidades que ofrece todo esto.
Me gustaría, a propósito de eso, sensación personal también, ¿no? Porque me imaginaba yo cómo podemos aterrizar acá en Chile tantas de estas cosas. Me gustaría preguntarte por tu proceso personal, Irene, por ese salto que diste, y a mí me llamó mucho la atención en tu perfil en LinkedIn, tú dices abierta a conocer, a adoptar nuevas tecnologías, a conocer muchas cosas nuevas en este campo de la comunicación. Y algo nos decías también hace un rato, traté yo de aprender R por las mías, pero no, me fui después a estudiar a una universidad para aprenderlo bien como corresponde. ¿Cómo fue esa parte tuya, ese proceso, el salto que hay antes de y después de? Eh, yo hice varios mocks sobre periodismo de datos y aprendí un poco a hacer R. Lo que es cierto es que aprender a programar al menos para mí, al principio resultó algo difícil. Una vez que ya conoces R o JavaScript, etcétera, una vez que sabes cómo es, digamos, la lógica de ese lenguaje, es mucho más fácil saltar de una herramienta a otra, porque aunque la sintaxis, digamos, cambia un poco, la lógica al final es la misma, no cambia de gran manera. Entonces, una vez que aprendes JavaScript o R es más sencillo, ¿no? Pero al principio a mí me costaba muchísimo. Ahora no puedo decir que sea experta en R, pero sí que sé decir, bueno, pues quiero hacer esto. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Qué es lo que tengo que buscar en Google para poder llevarlo a cabo? Mientras que antes era para mí un gran enigma. Ahora mismo sí que sé qué es lo que tengo que hacer para llegar a un determinado resultado, ¿no? Por así decirlo. Pero sí, al principio cuesta. Y yo creo que para mí volver a la universidad y tener un profesor y compañeros que sufrían lo mismo que yo, pues ayudó muchísimo, ¿no? Estar solo cuesta un poco, cuesta bastante más. Te lo comentaba también porque, y voy a compartir pantalla acá, yo recordaba, mientras tú nos hablabas y buscaba ahí en internet, este aviso de The Economist que llamó la atención el año pasado en junio y decía estamos buscando un periodista de datos senior que pueda manejar R. Claro, está R, está Java, está Python, distintos lenguajes de programación que te ayudan a hacer estas cosas, pero en el fondo la invitación es justamente a abrirse a aquellas formas de visualización como las que tú nos presentabas recién. Y podría sonar como a una invitación aislada, ¿no? Una oferta de trabajo aislada, algo así como muy, muy único para quienes estamos de este lado del mundo. Pero después recordaba yo, y a propósito de BBC y de tu equipo, lo que este artículo que está en Medium, donde explica aquí el propio equipo en el que tú trabajas, cómo BBC y el equipo de periodismo de datos de esta empresa periodística trabaja con los gráficos en R, donde están las Sí. explicaciones de varios de los casos en los que tú has estado presente. ¿Cómo ha sido para el equipo esta transición, las posibilidades que ofrecen los nuevos lenguajes de programación, eh, en una entrega más sofisticada y mejor pensada para el público? Uh-huh. El equipo de datos es relativamente nuevo. Yo creo que lo debieron de organizar un año o dos antes de que yo empezara. Y esa librería ggplot, que nosotros le llamamos cariñosamente bbplot por la BBC, se terminó alrededor de justo cuando yo empezaba, hace 2 años o así. Y tiene pros y contras, como cualquier cosa. Los pros es que es muy fácil de actualizar. Una vez que tienes el script, si la estructura de tus datos es la misma, simplemente tienes que cambiar los datos, ¿no? Y ¿cómo se dice? Volver a activar el script es la típica cosa que solamente la he dicho en inglés y ahora no me sale en español. Pero bueno, tú digamos que haces que el script funcione y simplemente el gráfico se actualiza.
Otra cosa buena, es muy fácil de ver cuál ha sido el proceso desde el inicio hasta el final. Entonces, si alguien tiene si es algo muy común en nuestro equipo que antes de que se lleve a cabo la publicación de un proyecto, un compañero revise todo el trabajo que ha llevado a cabo otra persona para ver que esos scripts y esos análisis son correctos, está bien hecho, etcétera, porque la BBC en particular hay mucha gente prestando atención y hay mucha gente que critica a la BBC para bien y para mal, y hay veces con razón, pero tienes que estar muy seguro de que lo estás haciendo bien. Entonces, obviamente, esos son pros. Contras. Nosotros los diseñadores no utilizamos R muy a menudo y somos muy quisquillosos, somos muy detallistas. Entonces, esto de que actualices el script, tengas una imagen nueva y no pases por Illustrator nos crea mucha ansiedad. Entonces, porque somos, ya digo, muy tiquismiquis. Entonces, pues siempre dices, bueno, este margen se podría cambiar 2 píxeles a la izquierda. Este tipo de cosas es muy difícil de evitar. Pero R en general sí, ha aumentado muchísimo, digamos que ha hecho que los diseñadores no tengan que estar centrados únicamente en este tipo de gráficos, que ya digo que son los que más te comen el día a día y ahí puedes estar más centrado en proyectos más grandes, más especiales, etcétera. Igual para los periodistas de datos. Esta herramienta que empezó siendo únicamente para el equipo de datos, luego se abrió a todos los periodistas de periodismo visual y ahora puede ser utilizada por todos los periodistas de la BBC, entonces está muy bien, vamos, que ayuda muchísimo. Les da más autonomía además para trabajar, cuando van creando las propias, estos paquetes que permiten generar otros productos después, van consiguiendo más autonomía, no dependiendo tanto de estos software externos que muchas veces, por ser gratuitos, te obligan a hipotecar parte de la privacidad del equipo, ¿no? Claro, sí. Además que, por ejemplo, estábamos intentando utilizar una herramienta para hacer visualizaciones interactivas, por ejemplo, y la BBC tiene una serie de mínimos en cuestión de seguridad, lo cual hace que no sea tan fácil. Entonces, el poder disponer de una herramienta como R que se actualiza muy rápidamente, sobre todo ahora, por ejemplo, con los gráficos del coronavirus, que son los mismos gráficos día a día, y que lo tienes que actualizar en el momento en el que salen los datos, pues disponer de una herramienta como esta te da muchísima libertad para poder hacer otras cosas, ¿no? Para no estar todo el día actualizando esos gráficos. Yo voy a tomar por aquí algunas preguntas que han ido llegando para poder hacértelas llegar, Irene. Pregunta Floan Luna, dice, ¿cómo se llaman los software para hacer las infografías? JavaScript, y gracias por la invitación. Si quieres hacer infografías estáticas, de estas que no se mueven, normalmente nosotros utilizamos Adobe Illustrator, que obviamente es un software cerrado que tienes que pagar, etc. Si lo vas a hacer con R es open source, así que es gratuito, y hay una herramienta que se llama, es como un plugin que se llama ggplot, y nosotros hacemos gráficos con eso. Entonces, lo que llamo yo bbplot es simplemente que cambian los defaults, cambian los estilos para que siempre tengan una serie para que siempre parezcan que forman parte de la misma familia de la BBC, ¿no? Entonces, es simplemente cambiar colores. Entonces, esa es otra opción. Luego, si quieres hacer gráficos interactivos, que son los de cuando clicas, que las cosas se mueven, etc. Eso utiliza, aquí me pillas y no sé si decir que no es un software, simplemente es una forma de programar, es un lenguaje de programación que se llama JavaScript, y entonces la librería que nosotros utilizamos es D3.
bastante compleja de aprender. Entonces, hay una serie de webs que utilizan esta librería y no tienes que programar. Una de las webs se llama Raw Graphics, que la ha hecho, me parece que viene del Density Group de la Politécnico de Milano, la Universidad Politécnico de Milano, y está muy bien porque no son las típicas, son Sankey, son gráficos un poco más complejos, que además son un rollo de programar en esta librería de JavaScript, como digo, entonces es bastante sencilla de utilizar. Y yo diría que esas son las que utilizo yo. Perfecto, dice. Damián, mi pregunta, ¿cuáles son los conocimientos y habilidades esenciales para que un periodista haga periodismo de datos? La principal es la curiosidad. Para mí, creo que no importa si son datos o si es... al final, para mí, lo cierto es que todo el periodismo son datos, pero bueno. Necesitas tener una cierta curiosidad para saber qué preguntas hacer a tu base de datos, ¿no? Luego es desarrollar una serie de habilidades o aptitudes. Obviamente, aprender estadística es muy útil y se utiliza prácticamente a diario. Yo cuando hacía las gráficas cuando era becaria y hacía estas gráficas del empleo, tenía que hacer el empleo ha bajado, ha subido tanto por ciento en un año. No tenía ni idea de cuál era la fórmula que se tenía que emplear. Y ahora lo pienso y digo, es una locura. O sea, ¿cómo es posible? Es algo sencillo de aprender y es algo que tienes que aprender porque si tú no lo entiendes, no lo va a entender la persona que va a leer tu gráfico o que va a ver tu gráfico. Entonces, estadística. Y luego aprender herramientas de manejo de datos, y cuando digo herramientas es un Excel. Simplemente saber cómo tratar estas bases de datos o cómo limpiarlas, porque muchas veces las bases de datos no están muy limpias. Entonces, Excel, R, estadística, me parece que es fundamental. Y ya digo, curiosidad a la hora de preguntar y de ver, porque los datos son bastante fríos. No, es difícil ver más allá. Tienes que tener un poco de imaginación a la hora de ver qué es lo que puedo hacer con esto. Si no simplemente presentas una tabla, ¿no? Entonces, imaginación. En tiempos en que la infografía o la visualización la asimilábamos como pura infografía, como algo estático, nos imaginábamos un dibujito nomás. Pero ahora hay todo un sentido que tiene la organización de esos datos, la usabilidad y un montón de otras cosas, y yo pensaba en esta aplicación que tú nos mostraste al final sobre coronavirus, la cantidad de personas que han accedido a ella buscando a través del código postal la potencia del virus o el impacto que ha tenido el virus en determinadas zonas, y pensaba yo, ¿será que ayuda también una buena visualización, una buena presentación de datos al favorecer la interacción? ¿Será que también ayuda a fidelizar público en el caso de los medios de comunicación? Sí, yo espero que eso es lo que está haciendo ese buscador. Es uno de nuestros objetivos principales, porque, como digo, la BBC es una empresa pública y nuestro objetivo es alcanzar a todas las personas que viven en Reino Unido. Entonces, la BBC se financia con una licencia, entonces poder dar un valor a esa licencia más allá de la tele es muy especial. A mí me llena muchísimo, me siento muy orgullosa de haber participado en una herramienta tan útil para la gente, ¿no? Yo al principio fue la primera versión de ese buscador, la hicimos en 2 días y era simplemente un número. Y ver lo que se ha convertido esa página, ¿no? Es pues lo que digo, que me siento muy orgullosa, aunque sean solamente números, aunque no sea algo muy llamativo, muy bonito, ¿no? Pero es útil.
es útil y entonces es la parte principal de tu trabajo, hacer que la gente siga volviendo a ti porque sabe que esa herramienta está ahí y que pueden confiar en ti y que tienes la credibilidad que ellos necesitan para buscar su información. Paz pregunta si es factible compartir ese link del trabajo que nos presentaste. Sí, lo puedo buscar ahora mismo. O de pronto los podemos compartir una vez que Sofía Fuentes se contacte con todos ustedes y les ofrezca la grabación de la charla. Por ahí podemos enviarle el link, ¿te parece, Irene? Para que no te compliques ahora buscando, pero se los vamos a compartir. Yo pensaba en esto de la fidelización, porque recordaba un ejercicio que hizo una vez The Guardian, que también lo mencionaste, y que es uno de los referentes mundiales en el periodismo de datos también medio británico. Y ellos habían investigado el costo de tener hijos, pero un ejercicio estadístico espectacular, donde establecieron tramos en los cuales estaban padres que tenían hijos de 0 a 2 meses, de 2 meses a 6 meses, de 6 meses a 2 años, y empezaron hasta los 25, que establecieron era la edad en que los hijos, en casos normales, dejan la casa, cada vez menos, ¿no? Que parece que eso se ha dilatado un poco, pero bueno. Y durante ese tiempo, de 0 años a 25 años, empezaron a sacar estadísticamente los costos para ver cuánto salía a criar a un hijo de verdad, materialmente, con moneda ajustada y todo, en el tiempo. Un ejercicio espectacular. Bueno, la recolección de esos datos es un crowdsourcing, porque son muchas personas las que colaborativamente entregan la información, y la presentación fue espectacular, y permitió que la gente sintiera que era dueña de esa información, porque lo era, ¿no? Y que finalmente el contenido estaba hecho entre todos. A eso me refería yo con esto de la colaboración, que me parece que, o más bien con la fidelización, que me parece que los datos también ofrecen esas posibilidades y de pronto no nos sentamos a explorar esas ideas. No sé si tú lo compartes, Irene. Sí, nosotros no hemos llegado a hacer un proyecto de ese tipo, pero una gran parte de lo que hacemos es cómo podemos personalizar nuestros proyectos para cada usuario. Entonces, lo más cercano que ahora mismo me acuerdo yo es un proyecto que se llama Green Diet, que lo hicieron unos compañeros de mi equipo, y que básicamente lo que hace es calcular cuánto CO2 hay en tu dieta. Entonces tú pones, hoy he comido un filete, me he tomado un café y me he tomado 2 manzanas. Y calcula cuánto CO2 ha provocado todos esos alimentos. Entonces va por cada usuario, el usuario elige y puede modificar todo lo que quiera, ¿no? Ese proyecto tuvo muchísimo impacto y se tradujo también a muchísimos idiomas, y gran parte del éxito es lo que tú dices de la personalización, el verte reflejado en el proyecto que tienes delante. Pero sí, obviamente, cuando incluso eres tú el que manda los datos, algo que hace, por ejemplo, muchísimo The Pudding, un medio americano, estadounidense, es como que hay un juego, ¿no? Dices, esto lo he mandado yo, aquí estoy yo. Entonces es diferente, sí, sí. ¿Cómo se puede realizar un buen periodismo de datos para aportar al periodismo tradicional? Pregunta Ignacio Ramírez. Y le hace una bajada a la pregunta que para nosotros es súper interesante acá en Chile, porque dice, pensando que en países como el nuestro, el periodismo está sufriendo una crisis. Creo que no es Chile. Yo, por ejemplo, pienso en España y también hay cosas que deberíamos... Es una crisis del periodismo digital, ¿no? Al menos en mi país. ¿Cómo se puede realizar un buen periodismo de datos para aportar al periodismo? Es que yo creo que esta diferenciación de periodismo de datos y periodismo tradicional tampoco me parecen tan distantes, porque se trata de verificar y se trata de obviamente el periodismo de datos es más
número, ¿no? No es tanto preguntar y hacer una entrevista y tal, pero el testar, el ver que estos datos están bien, que compararlos con otra serie de bases de datos, compararlos con expertos. Nosotros, por ejemplo, todos los proyectos que hacemos así, el de cambio climático, por ejemplo, trabajamos muchísimo con expertos, porque aunque seas periodista, tú no eres experto en cambio climático, no sabes si lo que estás haciendo es correcto. Entonces, hablar con expertos, etcétera, hace que el proyecto sea muchísimo más fuerte y más robusto, ¿no? Que tu análisis está bien. Entonces, creo que estoy respondiendo fatalmente a la pregunta, pero, pero esa sería mi respuesta. Yo estoy de acuerdo contigo que esto abre puertas, ¿no? Abre puertas de entrada para otros temas. De repente un dato te abre una posibilidad de investigación, pero las viejas metodologías de un reporteo robusto con fuentes que son potentes, esas no se extinguen. Son nuevas opciones, así que absolutamente de acuerdo contigo, Irene. Damián pregunta sobre visualizaciones. Dicen, ¿qué respuestas vende el público a las visualizaciones interactivas en la nota? ¿Es posible percibir respuestas del público ante ese tipo de contenidos, Irene? Nosotros podemos, digamos, ver cómo responde la gente a nuestros interactivos. Podemos, dependiendo de la página en la que está el proyecto, podemos ver si, por ejemplo, clican en un determinado botón, etc. Alrededor del 70-80% de nuestros usuarios vienen del móvil, con lo cual estas visualizaciones preciosas del New York Times, que yo, porque soy una friki, las veo en el ordenador y me maravillan, la mayoría de la gente no lo hace. Entran con esto y tienes que diseñar para esto. La mayoría de la gente no clica botones, no interactúan. No quiero decir, no creo que sean vagos, sino yo también lo hago. Al final haces scroll y ya está, ¿no? Creo que es una de las razones por las que estamos viendo tantísimos proyectos que nosotros le llamamos scrollytelling, que haces scroll y va cambiando la visualización y es como una narración, es como una película, ¿no? En donde hay un texto y la gráfica se cambia a medida que te mueves por la página, pero no hay una interacción per se, no hay un clic, ¿no? Y creo que es por eso, porque los usuarios es que no clican, no es muy difícil hacerles que clicar, a no ser que sea algo, como yo digo, de personalizar, de pon tu código postal, pon tu dieta, etc. Sí. Sí, de hecho hay un interesante paper que por ahí también se los vamos a mandar en un link que habla acerca de cómo se construyen las narrativas en los principales equipos que trabajan con datos, y existen tres tipos: las narrativas guiadas por el autor, las narrativas guiadas por el usuario, las exploradas por el usuario, y las híbrido, lineal, no lineal, donde tenemos una parte que es guiada por el autor, es decir, uno scrollea, es lineal, todo es lineal, y después viene la interacción. Entonces, hay toda una lógica de storytelling que es súper interesante, y evidentemente el storytelling de datos, bueno, que es parte del programa del diplomado, de hecho, hay un módulo de storytelling de datos, implica entender la conducta de consumo del usuario, que es justamente lo que acabas de decir tú, Irene, muy lineal en algunos casos con esto del storytelling. Dice... Pregunta. Floan Luna dice, una pregunta más, por favor. ¿Es el periodismo de datos un nicho para desarrollar un emprendimiento que tenga como clientes a medios, empresas u organizaciones? Como empresa externa o como dentro del... Entiendo cómo poder desarrollar uno autónomamente como periodista, un emprendimiento que pueda vincularse con empresas, con medios, como empresa Sí, externa, dice Fran. yo creo que sí, porque este tipo de proyectos llevan su tiempo, no todo el mundo sabe hacerlos, entonces poder decirle a un medio de comunicación
yo te hago este proyecto, etcétera, es una opción más que factible. De hecho, se me ocurren muchas empresas que lo hacen. Entonces, al menos en España, ¿no? La cosa es que una vez que se empiezan a hacer dentro del medio, resultan más baratas porque es fácil replicarlas una vez que sabes cómo hacerlo. Pero obviamente es barato porque sabes replicarlas, pero necesitas a un equipo de gente, que es lo que te lleva más dinero. Entonces, si eso lo puedes externalizar, me imagino que un medio pequeño que no tenga mucha gente, o mediano, incluso grande, en España ocurre, ¿no? Así que si tienes una empresa que te lo haga, es más que... Sí, es una buena idea. Porque además no es solamente medios de comunicación, es cualquiera que tenga datos y que quiera comunicarlos. O sea, esto no es únicamente periodismo. O sea, como decía, hay laboratorios científicos que necesitan explicar su proyecto científico. Hay bancos que quieren explicar qué tal les ha ido en el año a los distintos stakeholders, etc. Entonces, sigue siendo periodismo porque estás contando una historia, son datos, etcétera, pero no tiene por qué ser únicamente para medios de comunicación. Sí, yo coincido también contigo ahí imaginaba las memorias anuales de las empresas, que son muy, muy en análogo, comillas, todavía. De pronto puede haber ahí un trabajo de visualizaciones de datos que realmente sorprenda y hacer unas muy renovadas 4.0 memorias integradas. Sí, y además tienen más dinero que los medios de comunicación. De todas maneras. A ver, hay varias preguntas acá. Pregunta Claudia si es que hay algunas de las empresas que se te ocurrían, si es que hay algunas en España que lo hagan, como para poder ver ejemplos ahí después, ella buscar. Sí, hay Prodigioso Volcán, sale el CEO, el director, es el que montó la web del diario El Mundo allá por los 90 y hacen cosas súper chulas, muy divertidas, muy bonitas. Bestiario, que tiene sede, me parece que la parte de programación está en Barcelona, pero la parte de diseño está en Colombia. Y ahora mismo ya no se me ocurre ninguna más, pero hay más. O sea, no es... hay algunos que digamos que se hacen más, digamos, más expertos en análisis de networks, etcétera. Creo que hay una que se llama Grafica, sí, pero no sé si es española. Así que sí. Hay unas cuantas. Recomiendo echar un vistazo porque es un mundo interesantísimo. Sí, ya creo que apuntó ya Claudia algunas de ellas porque nos dice por aquí, muchas gracias. Así que, bien. Dar las gracias también por acá. Andrea dice, gracias, excelente y muy iluminadora presentación. Yo también quedé bien iluminado, me sorprendió mucho esto de las gráficas animadas que nos mostrabas de tu trabajo, así que me sumo a ese agradecimiento. Súper. Paz dice, ¿cuántas personas conforman el equipo de datos de BBC? El equipo de datos, pues hay 2 científicas de datos que digamos que el equipo de datos es el equipo de datos y el equipo de estadística. Digamos que trabajan juntos. Entonces, hay 2 científicas de datos y luego hay como 12, 13 personas que son periodistas de datos. Y trabajan conjuntamente, se trabaja muchísimo con otros reporteros de otras secciones de la BBC y los proyectos grandes se suelen trabajar periodistas de datos o visuales, desarrolladores y diseñadores juntos. De ahí la importancia entonces de unir conocimientos. Bueno, una de las convicciones del diplomado en periodismo de datos aquí es justamente que hay profesores del área de la ingeniería, profesores del área del periodismo, que han trabajado en periodismo de investigación. Está el profesor Miguel Paz, que
ha trabajado fuerte en eso, y se van integrando estos conocimientos. De pronto uno piensa, claro, puede que yo no sepa todo el lenguaje de programación para ser el más perito, pero voy a saber lo esencial para dialogar con alguien a quien le tenga Sí, que pedir algo en particular, ¿no? sí, eso es básico, o sea, tener un lenguaje común y tener una idea, ¿no? Hay muchas veces que quieres hacer algo muy ambicioso y te dicen, no, no, no. Saber cuáles son las limitaciones, saber cuáles son los tiempos, etcétera, hace que se trabaje muchísimo mejor entre las tres partes, entre la parte de periodismo de datos, porque tú como diseñador pues puedes decir, entiendo que estos datos son de esta forma y que la historia puede ir tirando un poco más por un lado que por otro, ¿no? La parte visual yo creo que no se puede eliminar de la parte textual. Para mí es parte de lo mismo y es una historia conjunta, no se puede separar. Hay gente que cree que son dos cosas diferentes, ¿no? Yo en general opino diferente. Y luego poder hablar con el desarrollador y decirle, mira, yo es que he hecho esto, crees que es factible, se puede hacer, y que la otra persona te diga, pues esto es una locura, esto no se puede hacer, pero a lo mejor podemos hacer esta otra cosa de forma diferente, ¿no? Ese diálogo, si sabes, si hay un lenguaje común y si sabéis un poquito de todo, ¿no? Todas las partes, digamos, que entienden el trabajo del otro, es muchísimo más fácil hacer un proyecto. Yo esta la voy a contestar yo patudamente, pero por algo súper puntual. Voy a explicar por qué. Dice Juan José Yantel, más allá del periodismo, ¿crees que sea este tipo de conocimiento parte del pregrado en carreras universitarias? Lo dice Juan José Yantel, médico veterinario de Osorno. Yo iba a contestar por el lado del periodismo, le digo que en el pregrado nosotros estamos formando a los chicos en estas materias, en el pregrado hoy día. Acá en la Universidad Adolfo Ibáñez. Claro, en otras disciplinas, ahí dejo la pregunta para que quede abierta para ti también, Irene. Yo me imagino que los datos, como están irrumpiendo en todas partes, en todas las disciplinas, se han convertido los datos en una nueva economía, el nuevo petróleo, dicen los gringos. Me imagino que va a ser saludable alfabetizarse en materia de datos para estar a la altura de enfrentar ese desafío, ¿no? Sí, sí, completamente. Es simplemente darse cuenta de que cualquier cosa que hagas de forma tecnológica estás dando dinero a una empresa externa y que todos tus datos cuestan muchísimo dinero. Yo cuando hice periodismo no había estadística, lo más cercano que había era periodismo económico y a mí la economía no me gustaba nada y no hice esa asignatura, de lo cual me arrepiento muchísimo porque hubiera aprendido muchísimo más de estadística, ¿no? Ahora con el tiempo me doy cuenta de que aprender lo que ya digo, estadística y análisis de datos, que suele ser normalmente a través de R, etcétera, es básico. Básico para tu oficio, pero básico para tu día a día. O sea, no es lo que tú dices, ¿no? De que van más allá de una profesión. Vamos, me parece que si quieres ser periodista, esas asignaturas son tremendamente importantes. Voy a tomarme tu respuesta, Irene, para invitar a Florencia Darrigrandi, que es directora académica del programa del Diplomado en Periodismo de Datos y Fact-Checking. Somos codirectores ambos. Florencia está de parte de la Facultad de Ingeniería y Ciencia, para ver si se puede conectar. No sé si alcanzó a entrar directamente para que se pueda activar. Florencia, ¿estás por ahí? Ya, ahí está, me dice Florencia, para que actives tu micrófono y podamos ver, dejar la invitación hecha, Irene, para el siguiente capítulo. Nosotros vamos a encontrarnos próximamente con un taller que va a hacer Florencia, que tiene que ver justamente con estadística, ya que tú dejaste la invitación ahí a la estadística, voy a... Ahí sí. Ahí sí, ahí estoy. No, creo que no me veo, pero me escucho. Sí. Te escucha, Florencia.
Sí, yo como codirectora del programa te quiero dar gracias, Irene, me encantó tu charla porque para mí también es informativo, o sea, yo estoy como un poco del otro lado y bueno, mi gran pregunta era efectivamente si tú usabas la estadística en tu quehacer diario y la contestaste, no sé si sin querer queriendo, digamos, así que te agradezco mucho, pero sí, porque Gracias por bueno, la yo le enseño hoy invitación. día estadística a los alumnos de pregrado de periodismo y claro, su primer cuestionamiento es por qué estoy aquí, porque además en Chile pasa que mucha gente estudia periodismo arrancando un poco los números. Entonces como que de repente se encuentran conmigo en tercer año y es como, bueno, pero Claro. creo que sirve mucho tu testimonio para justificar mi existir en el pregrado. Bueno, yo me he encontrado ahora con la situación de hacer visualizaciones y gráficos a través de la programación y a mí la aritmética no se me daba extremadamente bien y resulta que lo que más estoy haciendo ahora mismo cuando haces este tipo de visualizaciones es matemáticas y aritmética. Entonces, los números no se van porque no te gusten, siempre están ahí. Y sí, yo fui una de esas personas que estudié periodismo porque me gustaba mucho escribir y la vida da muchas vueltas. Así que no, eso. Bueno, quiero agradecerte, Irene. Florencia, dejar la invitación para que en nuestra próxima reunión, en nuestro próximo encuentro, a ustedes que nos están viendo, que se han conectado hoy día y gentilmente han compartido este mediodía con nosotros, sigan conectados con nuestras actividades. Sofía Fuentes se va a comunicar con ustedes también para poder enviarles el material de lo que conversamos hoy y pueden participar de la charla que va a dar próximamente la profesora Florencia Arrigrandi, codirectora del Diplomado en Periodismo de Datos y Fact-Checking, sobre estadística. Y vienen otras charlas más también. Irene, gracias por tu gentileza, mil veces gracias y que te vaya súper bien en lo que viene, en el trabajo. Disfruta lo que te queda de vacaciones y que, Gracias. y que tengas un buen regreso. No sé si a Londres, si vas a trabajar desde España, cómo lo vas a hacer aprovechando ahora el modo teletrabajo, pero bueno. No está todavía muy claro. Así que nada. Nos Se vemos, que supone que estés muy vuelve a bien. Londres, se supone. Ah, ya, ya, perfecto, perfecto. Nada, Muchas muchísimas gracias, gracias a Irene. vosotros por la invitación y por toda esta conversación, ¿no? Ha sido también muy interesante para mí participar. Bien, y a ustedes que se han interesado en el diplomado de nuestro programa, este parte en octubre, están las postulaciones abiertas. Sofía es nuestra vía de comunicación directa que va a estar con ustedes comunicándose en estos días. Gracias y que les vaya súper bien, que tengan un excelente día.